titulada El Don Profético. Estamos cerca de terminar la serie La Fe de Jesús y ha sido una bendición que nos hayas acompañado hasta el día de hoy. Quiero recordarte, comparte este link con aquellos que creas que lo necesiten. Bueno, para iniciar nuestro estudio acerca del don profético necesitamos comprender unos detalles iniciales. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo número 20, verso 20, que dice: Josafat fue un rey de Israel. Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Este texto nos establece una diferencia entre creer en y creer a. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en la Biblia. Pero cuando nos referimos a alguno de sus escritores, nosotros no decimos yo creo en Moisés, sino que yo creo a lo que Moisés escribió. Por eso decimos que creemos a sus visiones, creemos a sus escritos, creemos a sus frutos, creemos a sus palabras, creemos a lo que Daniel escribió, a lo que Isaías escribió o a lo que Elena de White escribió. Si has notado, en algunas lecciones anteriores he citado los escritos de Elena de White. Hoy en este estudio voy a hablar de por qué la cito, por qué creo que lo que escribió ella ha sido inspirado por Dios. La pregunta número 1 de nuestro estudio dice: ¿a quién revela Dios sus designios? Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. La palabra profeta viene del hebreo naví. ¿Quién es un profeta? El término que se usa con mayor frecuencia para profeta es naví, pues lo designa como vocero de Dios, como vidente que discierne la voluntad de Dios, y como profeta que la transmite a otros para que acepten dicha voluntad del Señor. Entonces, ¿a quién revela Dios sus designios? A sus profetas. Pregunta número 2 dice: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Números 12:6 dice lo siguiente: y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. Aquí tenemos dos palabras interesantes que al final funcionan como sinónimos. La palabra visión, del hebreo mare, que significa forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunica su voluntad a sus siervos, los profetas. Y sueños, del hebreo kahlom, que se refiere a lo que ve una persona mientras está dormida. Pero en la Biblia se usa como sinónimo de visión cuando se aplica a un profeta. Cuando Dios manifiesta una visión al profeta, esta podría ocurrir mientras el profeta está despierto, durante el día o durante la noche mientras el profeta duerme. Cuando se manifiesta en el día se le llama visión, y cuando se manifiesta en la noche mientras el profeta duerme se le llama sueño. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Por medio de visiones o sueños. Estas son acompañadas con manifestaciones a veces sobrenaturales, o sea, el profeta puede sentir fuerza sobrenatural, puede permanecer quieto con los ojos abiertos, puede sentir que ha sido trasladado a otro lugar. En fin, el profeta a veces experimenta manifestaciones sobrenaturales que acompañan las visiones y los sueños. Pregunta número 3. ¿Puede una mujer ser profeta? Job 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
El primer punto que nos muestra este texto es que Dios derramará su Santo Espíritu sobre la iglesia. Y esto ocurrirá en los últimos días, según lo presenta Hechos 2:17, cuando cita Joel 2:28. Y ese Espíritu Santo será derramado sobre hombres y mujeres que podrán profetizar. Y también este texto nos dice que no importa la edad, sexo, posición social, Dios puede usar a la persona. Si acepta el llamado, Dios la podrá usar. Entonces, ¿puede una mujer ser profeta? Claro que sí. Es más, en la Biblia tenemos algunos ejemplos, como podemos ver, de mujeres que han sido profetas o profetizas, como María o Miriam en Éxodo 15. Es más, Éxodo 15:20 es la primera mención de profeta sobre una mujer. Tenemos el caso de Débora, Hulda, Ana y las hijas de Felipe, a quienes se les hace una referencia directa de que eran profetisas del pueblo del Señor. La siguiente parte de nuestro estudio se titula El don profético en la iglesia remanente. Pregunta número 4. ¿Tuvo profetas la iglesia cristiana primitiva, la del primer siglo? Bueno, claro que sí. Primera de Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros o pastores maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. En este texto se hace una mención directa de que en la iglesia primitiva había profetas. También Mateo 24:11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si hay falsos profetas es porque habrá verdaderos profetas del Señor. ¿Tuvo profetas la iglesia cristiana primitiva? Sí, sí los tuvo, pero estos eran probados. ¿Qué significa eso? Que hay por lo menos 5 características básicas para distinguir entre un verdadero y un falso profeta. Número 1, las predicciones cumplidas, así lo dice Jeremías 28:9. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Número 2, armonía con toda la Biblia. Así dice 2 de Timoteo 3:16. Un profeta de Dios acepta que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No separa la Biblia, no divide la Biblia, no dice el Antiguo Testamento ya no vale o el Nuevo Testamento no es aceptado. Un verdadero profeta acepta que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios. En tercer lugar, un verdadero profeta le da a la ley de Dios su lugar, como lo dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Aquí se usa un juego de palabras interesantes en el hebreo, a la Torá y a la Tudá, que es una referencia a los libros del Antiguo Testamento, en el caso de los primeros 5 la Torá y en el caso de los escritos de los profetas la Tudá. O sea, si aparece un profeta y contradice lo que otros profetas del Señor han dicho, lo más probable es que sea un falso profeta. Número 4. Por sus frutos, así lo dijo Jesús en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. O sea, los resultados de su ministerio darán cuenta de que ese profeta ha sido llamado por Dios. Y no solo los resultados de su ministerio, sino su vida, sus acciones, su estilo de vida. Si está en armonía con lo que predica, si está en armonía con lo que la Biblia ha enseñado, entonces podríamos decir que es un profeta del Señor. Pero si tiene pecados ocultos, si está con una vida que está en contraposición a lo que predica o a lo que enseña la Biblia,
lo más probable es que sea un falso profeta. Y número 5, un verdadero profeta testifica cabalmente de la naturaleza divino-humana de Cristo, como lo dice Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, un verdadero profeta acepta que Cristo Jesús vino a este mundo siendo 100% Dios y 100% hombre. Pregunta número 5. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia remanente? Bueno, Apocalipsis 12:17 ya nos lo había dicho, ¿verdad? Como lo vimos en el estudio anterior. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hay un remanente que sale de la mujer que tiene dos características según Apocalipsis 12:17. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Este es el testimonio que se origina con Jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas, lo que indica que un profeta aparecería para revelar la voluntad de Jesús en el tiempo del fin. Pero, ¿qué es en sí el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 lo explica y nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía se define como espíritu de profecía a la capacidad que Dios le da a alguno de sus hijos para poder predecir certeramente los eventos futuros. Se le llama espíritu de profecía también a la capacidad que Dios le da a uno de sus hijos para poder entender las profecías bíblicas y saberlas explicar. Lo que significa que Jesús da testimonio o seguridad a la iglesia por medio de las profecías. Y otro texto interesante que nos ayuda a complementar el concepto del testimonio de Jesús es Apocalipsis 22:9, donde dice: pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Es más, la escena de Apocalipsis 22:9 es muy parecida a la de Apocalipsis 19:10. Por lo tanto, lo razonable sería que estas dos expresiones del ángel son paralelas. Entonces, los que tienen el testimonio de Jesús pueden ser identificados como profetas y pueden ser clasificados dentro del grupo de profetas. Otro detalle interesante acerca de la aparición de un profeta en el tiempo del fin es la profecía del tercer Elías. El primer Elías fue el profeta del Antiguo Testamento. Él amonestó al reino norteño de Israel, amonestó al rey Acab, al pueblo de Israel y a los falsos profetas de Baal y de Acera. ¿Se recuerdan de él? Él fue el que ascendió al cielo sin ver la muerte. Ese fue el primer Elías. Entonces, el espíritu que estaba en Elías, que el mismo Eliseo pidió: Señor, dame una doble porción del espíritu de Elías. Ese espíritu que gobernaba a Elías, ese espíritu que controlaba a Elías, ese espíritu que inspiraba, que iluminaba a Elías, es el que va a aparecer antes de la primera venida de Jesús y antes de la segunda venida de Cristo. Por eso el segundo Elías es Juan el Bautista. Así lo afirmó Jesús en Mateo 11 del 7 al 15, donde Jesús dijo que no había otro mayor entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista, quien era profeta y además más que profeta. Juan el Bautista cumplió con la profecía de Isaías 44 al 11. Esto según lo que dice Lucas 3, 3 al 7, que dice que Juan el Bautista
Era esa voz que clamaba en el desierto que iba a enderezar los caminos torcidos, allanar los caminos ásperos y rebajar todo monte y toda montaña. Entonces, si hubo un profeta que apareció antes de la primera venida de Jesús, lo mismo ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista preparó el camino para que el pueblo aceptara a Jesús como el Mesías, lo que significa que aquellos que rechazaron el ministerio de Juan terminaron también rechazando a Cristo. Entonces, el tercer Elías, en este caso, es la iglesia remanente. Pero dentro de la iglesia remanente, dentro de sus filas, se levantaría un último profeta. Y éste prepararía con sus escritos a la iglesia para su encuentro con Cristo Jesús en su segunda venida. Entonces, tenemos que hacer una comparación entre Juan el Bautista y el profeta del tiempo del fin. En Mateo capítulo 16, verso 14 y Mateo 17, verso 10 al 12, confirma que muchos estaban esperando a este Elías y creyeron que era Jesús. Se recuerdan que ahí fue cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron que piensan que eres el Elías que ha de venir. Jesús afirma que un Elías tenía que venir antes de un Mesías. Y Jesús afirmó que quien había aparecido con el espíritu de Elías era Juan el Bautista. Por eso en San Juan capítulo 1, versos 6 al 8, el escritor dice que Juan el Bautista afirmaba que él no era la luz, sino aquel que daba testimonio de la luz. Así, en los días finales aparecerá un profeta que dará testimonio de Jesús. No será la luz, pero dará testimonio de la luz. Y San Juan 1, verso 15 al 23 nos habla de que Juan no se autoproclamaba profeta, pero Cristo mismo confesó que no solo era profeta, sino que más que un profeta. Esto mismo va a ocurrir con el profeta del tiempo del fin. Así como antes de la primera venida de Cristo se manifestó el don profético en la vida de Juan, asimismo se manifestará el don profético antes de su segunda venida en uno de sus hijos. Ese profeta no será la luz mayor, sino una luz menor que guiará a la luz mayor que es Cristo Jesús. O sea, sus escritos no van a sustituir a la Biblia, sino que se van a someter a ella. Ese profeta no se va a autoproclamar profeta, sino que se identificará como un mensajero de Dios. Es más, los profetas que han salido en el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, se autoproclaman como profetas, piden que les digan profetas, y eso es una evidencia de que lo más probable es que Dios no los haya llamado a ese ministerio. Otro punto interesante acerca de las predicciones de este profeta es lo que dice Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 dice, yo envío mi mensajero, mi Malak, para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía de Malaquías tiene unos puntos interesantes que nos ayudan a poder identificar el tiempo en el cual aparecería este profeta del tiempo del fin. La primera pregunta aquí es, ¿cuándo enviará Dios a su mensajero? Y la respuesta es cuando el Señor entre a su templo. Como dice la profecía, vendrá el Señor súbitamente a su templo. La otra pregunta sería, ¿cuándo entró súbitamente el Señor a su templo? Bueno, aquí el templo es una referencia al lugar santísimo del santuario. ¿Cuándo entró Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial? Eso fue en 1844 según la profecía de Daniel 8:14. Entonces, este último profeta aparecería por ese tiempo. Ubiquemos esto en un diagrama.
La profecía de Daniel 8:14 tiene dos grandes secciones. La primera sección son los 490 años o la profecía de las 70 semanas de años, la cual va desde el año 457 a.C. hasta el año 34. De ahí empieza la segunda sección de esta profecía, que son los 1810 años. Cuando la gracia se cerró para Israel en el año 34, de ahí se contaron 1810 años y se llega hasta 1844. Vean lo que el conflicto de los siglos en la página 420 dice acerca de este evento. Aquí Elena de White está hablando acerca de cómo es que algunos mileritas pensaban que la venida de Jesús, que la venida del Señor a su templo era la venida de Jesús a la tierra. Entonces ella dice, Cristo había venido no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le presenta como viniendo en este tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visión de la noche y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre y vino, no a la tierra, sino al anciano de días y le trajeron delante de él, dice Daniel 7:13. Esta venida está predicha también por el profeta, ¿qué dice? Por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitasteis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 3:1. O sea, Elena de White ubica en 1844 el cumplimiento de esta profecía, de esta venida del Señor a su templo. Por tal razón, el mensajero de Dios aparecería por ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿en quién creemos los adventistas del séptimo día que se cumple esta profecía del mensajero que prepararía el camino para la segunda venida de Cristo? ¿En quién se cumplió la profecía del mensajero que se levantaría al inicio del juicio investigador? ¿Trataría Satanás de crear confusión para que ese mensajero no sea aceptado? ¿Intentaría Satanás de levantar falsos profetas por ese tiempo para que la iglesia no distinga al verdadero mensajero de Dios? Claro que sí. Vean estos datos muy interesantes. En 1830, Satanás levantó a Charles Darwin, un profeta de los evolucionistas, diciendo, pues no venimos de las manos de un creador, sino que hemos evolucionado en un largo proceso accidental de donde pasamos de homínidos a Homo sapiens. Otro punto interesante es que ahí por 1800 habían dos falsas profetisas dentro de un movimiento cristiano llamado los cuáqueros. Estas mujeres fueron Ann Lee y Jemima Wilkinson, falsas profetisas de los cuáqueros o los Shackers. Los Shackers eran los tembladores, los que temblaban cuando oraban, ¿verdad? Y creían que así es que el Espíritu Santo los tomaba. Además tenemos ahí por 1830 la aparición también de Joseph Smith. Resulta ser que en 1829 Joseph Smith asegura que Juan el Bautista le otorgó el sacerdocio apostólico y que Pedro, Santiago y Juan le otorgaron el sacerdocio de Melquisedec. O sea que, según él, estos personajes lo visitaron, pero ¿qué es lo que sucede? Que estos personajes están muertos, están en la tumba, esperando la primera resurrección. Por lo tanto, Joseph Smith tuvo contacto con espíritus de supuestos muertos, que en realidad, como lo vimos en un estudio pasado, son espíritus de demonios haciéndose pasar por seres que han vivido. También Joseph Smith dice que el ángel Moroni se le apareció y le mostró unas tablas de oro, y lo que había en las tablas de oro, él lo transcribió para crear el libro del Mormón. Bueno, el ángel Moroni no es mencionado en la Biblia. Por lo tanto, bien pudo haber sido algún demonio haciéndose pasar por ángel de luz, o Satanás mismo haciéndose pasar por ángel de luz. En fin, Joseph Smith se levanta como un falso profeta.
Además, la llamada ciencia cristiana y el espiritismo o espiritualismo cobraron fuerza ahí por 1840, gracias a Andrews Jackson Davis, que empezó a mezclar el espiritismo con el cristianismo. Y también ahí por 1848 aparecen tres profetisas del ocultismo, las hermanas Fox. En medio de toda esta confusión, en medio de todas estas cortinas de humo, Dios levanta a su profeta y Satanás está intentando de que la gente no le crea, no le siga, no le escuche para crear así confusión. Pero ¿en quién creemos los adventistas que se derramó el verdadero don profético del Señor? Bueno, en primer lugar, la historia nos dice que este don profético fue derramado en la vida de William Foy. Él fue un norteamericano de raza negra que tenía unos 20 años cuando recibió las dos visiones de su llamamiento profético en 1842. Pero debido a los grandes prejuicios raciales que habían en Estados Unidos, tuvo miedo y se negó a predicarlos. Entonces Dios le quitó ese don y lo dio a Fox. Él fue un hombre de delicada apariencia, porte agradable y educado. O sea, era una persona estudiada y refinada. Antes del 22 de octubre de 1844 recibió su primera visión y se le pidió predicarla. Es más, esto quizás hubiese incluso ayudado a que el impacto del gran chasco no fuera tan grande. Pero Fox declinó predicar, tuvo miedo también de predicar y Dios le quitó su don y lo dio a una de las más débiles de las débiles y escogió a Helena Harmon, que después de casarse con el pastor Jaime White era conocida como Helena de White. Ella era una mujer de familia metodista que por un accidente de su niñez no pudo seguir estudiando. Tenía unos 17 años cuando en diciembre de 1844 recibió su primera visión que duró 2 horas y media. Y en enero de 1845 empezó a predicarla. Cuando ella predicaba las visiones, aquellos que lo oían quedaban impactados, no solo de lo que escuchaban, sino de las manifestaciones sobrenaturales que experimentaban en la vida de Helena de White cuando era tomada en visión. Por esa razón, desde 1844, cuando tenía 17 años, hasta 1915, el año de su muerte, Helena de White tuvo más de 2000 visiones. Los testigos oculares que estaban presentes cuando era tomada en visión dicen que Helena de White decía gloria, gloria, gloria cuando era tomada en visión y a veces quedaba con los ojos abiertos sin respirar, pero tampoco sin morir. También en una ocasión levantó una pesada Biblia y la mantuvo así por mucho tiempo en lo que duró la visión, esto sin cansarse. Durante este tiempo, Helena de White vivió y trabajó en los Estados Unidos, Europa y Australia, aconsejando, estableciendo obra nueva, predicando y escribiendo. Helena de White nunca se autoproclamó profeta ni dejó que la llamaran profeta, pero eso no detuvo su obra ni su influencia. Se cree que Helena de White es el autor norteamericano más traducido. Ella escribió un promedio de 100,000 páginas y el equivalente a 25 millones de palabras. Lo hizo sin haber tenido mayor estudio académico. ¿Por qué? Porque era un conocimiento que Dios le revelaba, que Dios le inspiraba. Cuando ella murió, se estaban imprimiendo 24 libros suyos y en la década de 1990 se habían impreso ya más de 128 títulos que llevan su nombre. ¿Se recuerdan de las 5 características de un verdadero profeta? Pasémoslas ahora sobre la vida y el ministerio de Helena de White para ver si las cumple. En la primera característica de un verdadero profeta es su armonía con las escrituras. Entonces, pregunto, ¿los escritos de Helena de White están en armonía con las escrituras? Claro que sí. ¿Saben que los escritos de Helena de White se han examinado
una y otra vez se ha encontrado la armonía que sostienen con la Escritura. He aquí una muestra. Conflicto de los Siglos, página 580, ella dijo: al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Es más, ella siempre dijo que sus escritos eran la luz menor que nos guiaban hacia la luz mayor, que es la Biblia y Jesús. Y antes de morir, en el último congreso que estuvo con los pastores, Elena de White tomó una Biblia, la levantó y dijo: hermanos y hermanas, les encomiendo este libro. No tomó sus libros, no tomó sus escritos y le dijo: hermanos, les encomiendo mis escritos. Es más, nosotros nunca vamos a poner sus libros a la par de la Biblia o los vamos a añadir a la Biblia. Nosotros sabemos que los escritos de Elena de White se someten a la Biblia porque son la luz menor. Segunda característica, ¿los escritos de Elena de White le dan a la ley de Dios su lugar? Claro que sí. Vean esta cita, Conflicto de los Siglos, página 23, que dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aquí Elena de White dice una verdad tremenda. El gran pecado de los judíos en el tiempo de Jesús es que rechazaron a Cristo, pero guardaban la ley. Ahora se invirtieron los papeles. Ahora los cristianos han supuestamente aceptado a Cristo, pero han rechazado sus mandamientos. Y ese es el gran pecado de hoy día. Y en esta otra cita, en la matutina Alza tus ojos del 3 de marzo, dice: la transgresión del cuarto mandamiento abrió una brecha en la ley de Dios. Se le debe dar al mandamiento del sábado el lugar que le corresponde en la ley y debe ser presentado ante el mundo por aquellos que perciben y comprenden su importancia. Vemos que Elena de White le da a la ley de Dios y al sábado su lugar. Característica número 3. ¿Testifica cabalmente Elena de White de la naturaleza divino-humana de Jesús? Bueno, una de las magnas obras que Elena de White escribió acerca de la naturaleza de Cristo es El deseado de todas las gentes, considerada por muchos como la mejor biografía escrita de Jesús. Y en ese libro, en la página 104, dice: la divinidad fulguró a través de la humanidad doliente de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios y hombre, divino y humano. Y también en el libro Conflicto de los Siglos, página 11, dice: es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo de hombre. Característica número 4. ¿Qué profecías que reveló Elena de White se han cumplido? Bueno, en primer lugar, ella predijo el surgimiento y crecimiento del espiritismo moderno ahí por 1850 y dijo que dejaría de ser un movimiento anticristiano y llegaría a ser adoptado por muchos cristianos. Esto en Primeros Escritos, página 59, y eso es lo que vemos hoy día. Vemos al espiritismo estar mezclado con muchas iglesias supuestamente cristianas. Segunda predicción, Elena de White predijo la estrecha cooperación entre católicos y protestantes. Durante la vida de Elena de White existía entre los protestantes y los católicos un abismo que parecía impedir toda posibilidad de cooperación entre ambos. Vemos su cumplimiento en el movimiento ecuménico, en el Concilio Mundial de Iglesias, el Concilio Vaticano II y otros intentos más. Es más, cuando ella escribió sobre la unidad entre el espiritismo y el cristianismo y sobre la unidad entre católicos y protestantes, los cristianos de su tiempo le dijeron que estaba loca. Pero podemos ver con el paso del tiempo que esas profecías se han cumplido. Otra profecía tiene que ver con Estados Unidos como la potencia mundial, profetizando no solo su recesión, sino también su levantamiento de esa recesión. Usted puede leer parte de esa profecía en el libro Conflicto de los Siglos. Ahí hay un capítulo
donde ella habla acerca de eso, ¿verdad? También Elena de White profetizó acerca de la violencia de los días finales. Ella dijo en el libro de Evento de los Últimos Días, página 25, lo siguiente: guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Ella habló de grandes bolas de fuego que destruirían casas y llenarían a las gentes de terror. Bien podría aplicarse estas visiones a los ataques terroristas. En el tema de la salud, ella escribió en 1875 que existía una relación misteriosa y maravillosa entre el cuerpo y la mente. Es más, ella dijo algo que hoy día la ciencia médica avala: 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. A ella se le mostraron en 1870 los efectos dañinos del tabaco, el té y el café. Entonces ella empezó a enseñar que debían las personas de ese tiempo abstenerse del café, del tabaco y del té negro. Y la gente le decía que estaba loca porque en ese tiempo algunos doctores recetaban fumar, lo cual era visto como prestigioso. Y hoy día sabemos que la cafeína, la nicotina, son dañinas para la salud. Elena de White escribió, inspirada por Dios, el 6 de junio de 1863, sobre la carne de cerdo lo siguiente: Dios nunca planeó que se comiese carne de cerdo bajo ninguna circunstancia. El consumo de carne de cerdo ha producido escrófula, lepra y humores cancerosos. La carne de cerdo está aún causando el sufrimiento más intenso a la raza humana. Hoy día sabemos que la ciencia médica avala lo que ella escribió. Y la característica número 5 dice: ¿cuáles son los frutos de la vida, los escritos y el ministerio de Elena de White? Bueno, ella ayudó mucho a establecer escuelas, colegios, sanatorios y hospitales. Escribió acertadamente sobre campos que no dominaba, y su legado como el camino a Cristo ha sido traducido en más de 100 idiomas y ha vendido más de 15 millones de ejemplares, ayudando a adventistas y no adventistas, a cristianos y no cristianos a encontrarse con Jesús. Entonces, después de haber estudiado un poco este tema, ¿qué debo hacer? Número 1, debo apreciar las profecías. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rechazamos una profecía, podríamos estar rechazando al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien la revela, quien la inspira, quien la ilumina. Número 2, debemos estar atentos a las profecías. Segunda de Pedro 1:19 lo dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y número 3, debemos creer en las profecías. Segunda de Crónicas 20:20 nos lo decía: creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso yo te aconsejo que antes de prejuiciarte con los escritos de Elena de White, lee con oración alguno de sus libros y compáralo con la Biblia a ver si contradice la palabra del Señor. Porque si ella fue inspirada por Dios, sus libros son obra del Espíritu Santo, por lo que rechazar sus escritos sería como rechazar la obra del Espíritu Santo, sería como contristarlo. Y quiero recordarte, como lo dice Segunda de Crónicas 20:20, nosotros no creemos en Elena de White, creemos a lo que ella escribió. Con esto en mente quiero hacerte un llamado, una invitación. Y este llamado es a aceptar el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Y quiero invitarte a que creas que Dios inspiró a Elena de White en sus escritos. Si quieres responder este llamado, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, queremos darte gracias porque tu palabra es clara al mostrarnos las características de tu iglesia remanente. Y también nos enseña con claridad cómo distinguir entre un verdadero y un falso profeta. Por esa razón, Señor, permíteme a mí de manera personal
sacarme la duda de si los escritos de Elena de White han sido inspirados por ti o no. Permíteme conseguir uno de esos libros, leerlo con oración, compararlo con tu santa palabra y sacar mis propias conclusiones siendo guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Porque si tú le inspiraste a ella, ha sido obra de tu maravilloso Espíritu Santo. Y yo no puedo detener esa obra, sino más bien unirme a ella. Por esa razón pedimos tu bendición por aquellos que nos están viendo y escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este estudio y quiero invitarte a estar pendiente de la siguiente lección. Que Dios te bendiga.